Hace 10 años escribí y publiqué una novela autobiográfica que se llama Profesor, con signo de interrogación, porque cuestiona justamente esa labor que evidentemente no corresponde a la enseñanza y al aprendizaje. Profesor no es el día del profesor lo que celebramos hoy, porque profesor es el que profesa, el que repite, el que enseña con las mismas hojas amarillentas después de 30 años lo mismo, el que no se actualiza, aquel que soborna a los estudiantes con las notas. Ese es el profesor, el que aconducta, no el que libera, el que evidentemente reprime sus deseos, no el que los sublima, el que criminaliza el deseo, no el que lo reconoce y saca algo nuevo de ello. Profesores no, maestros y maestras. Y la novela es por supuesto un homenaje a mis maestras y maestros de escuela primaria, escuela pública, a mis maestros y maestras del colegio público donde estudié, a mis maestros y maestras de la Universidad Pública La Nacional de Colombia que me formó y de la cual soy orgullosamente su hijo, y por supuesto de la Universidad de París, de la Sorbona donde hice mi maestría, y de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales también de esa misma ciudad que llevo indudablemente en mi corazón. Soy gracias a ellas y a ellos lo que soy, a mis maestras y maestros, porque desde los 4 años empecé a jugar a ser profesor y es un juego del que no me canso, porque es el juego de reconocer que siempre nos falta algo, que estamos en falta, que somos vulnerables, que no somos completos. Y por supuesto esa noción de incompletud, de vulnerabilidad, es lo que transmite el maestro para tratar de protestar contra las insuficiencias de la vida. Y es lo que los sistemas tecnocráticos, los burócratas, los neotecnócratas, los neoliberales no quieren. Es por supuesto aquello contra lo que se oponen los burros cargados de plata con el perdón de los hermanos burros. Por supuesto, los que compran libros por metro, aquellos que no saben ni siquiera conjugar el verbo haber, aquellos que no se saben expresar en su lengua materna y quieren ser presidentes de la República. No, ser maestro es otra cosa. Ser maestro es estar dispuesto a aprender, más aún a aprender con H intermedia. Ser maestro es reconocer que tenemos que estar en contacto con lo cotidiano, con la vida, con el día a día, que aprender teorías por allá traídas de los cabellos que no tienen ninguna aplicación, no tiene ningún sentido, que sobornar a los estudiantes con las notas o con la asistencia no tiene tampoco sentido. A tus clases llega el que se interesa por lo que tú enseñas. Y en ese sentido, esta videocolumna es un homenaje a mis colegas y amigos, y a todas y todos los y las estudiantes que han pasado por mis cursos y que me dicen feliz día maestro, a aquellos que confían en mí a pesar de las calumnias y de las difamaciones, de las acusaciones temerarias que lo único que han hecho es repetir las 4 miserables narrativas que hace más de 2 años desmonté a través de un documental del Tercer Canal llamado En Honor a la Verdad, que ustedes pueden consultar, y que sacan la frasecita para volverlo fake news, para volverlo posverdad de la manera más miserable y ruin. Evidentemente, sin explicarle a la gente lo que es un proceso penal, en donde, repito, en la imputación y en la acusación, la defensa nada puede decir, será a partir de la audiencia preparatoria, en donde desmontaremos una a una esas narrativas miserables que han repetido durante años para incriminarme, pero sobre todo para silenciarme. Indudablemente soy un perseguido político por mis ideas, por mi modo de sentir, pensar y actuar, y por supuesto, por mis opciones sexuales en este país. Y eso es lo que las y los cobardes que han pretendido atacarme no pueden aceptar, porque no se reconocen a sí mismos, porque niegan su vulnerabilidad, porque niegan sus deseos y porque quieren condenarme justamente porque no tienen la transparencia y la sensibilidad que he tenido, dando siempre la cara y no temiendo, porque me quieren callar, pero el único modo para que lo logren es asesinándome. Es por ello que hice un llamado a periodistas honestos para que reciban las pruebas de mis abogados en caso de que algo me llegase a ocurrir,
en caso de que algún hijo de vecino o vecina atentase contra mi integridad personal, cosa que no descarto en este país donde hay gente tan miserable que instrumentaliza a las personas e instrumentaliza narrativas políticamente para destruir a quien siente, piensa y actúa distinto. Pero quienes me conocen y los miles de estudiantes que han pasado por mis cursos se reafirman conmigo, me sostienen, saben que nunca he ocultado ni mis pasiones ni mis deseos y que siempre los he sublimado. Que todas las relaciones que he tenido, afectivas y sexuales, siempre han sido consensuadas, no con estos de las narrativas miserables que evidentemente deconstruiremos y desmontaremos, y en su momento presentaremos ante la opinión pública un sitio web donde caso por caso, narrativa por narrativa, prueba contra prueba quedará expuesta ante la opinión pública. Porque del mismo modo que ese pashquín miserable que dirige la periodista que creí que daba una tregua, del mismo modo que sigue respirándome en la oreja y que sigue sacando especiales contra Fabián Sanabria, del mismo modo tendremos el apoyo de otros periodistas y de otro tercer canal que en esa tercera vía evidentemente no teme confrontar la verdad y no teme también contribuir a que ésta sea puesta de relieve y a que un profesor de este país no sea silenciado, censurado ni asesinado simbólicamente. Sí, el quehacer de ser profesor es un quehacer que a todos nos compete, pero no profesando, sino tratando de evolucionar hacia ser maestros. ¿Y ser maestros qué es? Pues lo aprendí muy bien con mi profesora de filosofía, con mi maestra de filosofía, quien me enseñara algo que jamás olvidaré, un discurso de Juan Lozano y Lozano que se llamaba Aprender a aprender. Y es justamente lo que quiero compartirles en este día, invitándolos a todas y todos para que no teman sus deseos, para que no teman esa transferencia fantástica que es transmitir el amor por el conocimiento, por la información, esa sensibilidad que es una razón sensible, esos modos de sentipensar el mundo, de cuestionarlo, de criticarlo, de no tragar entero. Eso es lo que hacemos los maestros y maestras y por eso no les gusta que seamos así, por eso no les gusta que nos reunamos, por eso los quitan como jurados de votación, porque ellas y ellos sí saben sumar. Es por eso que hay tanto desprecio por el capital cultural, pero esa es nuestra batalla, que cualquier ser humano, dependiendo de su condición y por supuesto más allá de cualquiera de los condicionamientos que lo troquelan, que inclusive pueden condenarlo a repetir y a reproducir esos modos de sentir, pensar y actuar que esclavizan, pelee por el capital cultural, trabaje por una sensibilidad justa, acceda al arte, a la cultura, a la literatura, guste una receta de cocina, sepa poner una mesa, se sepa vestir, se sepa comportar, pero al mismo tiempo proteste, transgreda, se libere, no teme ser él o ella. Por supuesto, eso es una educación liberadora y hacia ello tenemos que apuntar en este país. Porque para ser grandes, para ser fecundos, para justificar y ennoblecer la vida, esta hay que tomarla como misión, no como carrera, renunciando a las empresas fáciles, a las ideas comunes y a los triunfos convencionales. Hay que aspirar a cosas grandes y dolorosas que comprometan la integridad de nuestras preocupaciones y energías, que por fuerza tengan que afectar intereses, sacudir perezas mentales, herir vanidades y acarrear reacciones. Porque el espíritu nuevo de la Colombia que indudablemente va a cambiar y va a generar un cambio histórico necesita de grandes sacrificios, necesita de gente comprometida, necesita de maestras y maestros que estemos dispuestos a transferir ese amor por la vida, ese amor por el conocimiento y a que no temamos el deseo, a que no lo criminalicemos, porque el deseo es la conciencia de la falta, de la vulnerabilidad, de la incompletud, pero también sublimándolo podemos aprender que se puede trascender, que se puede vivir en un país bello, en un país justo, en un país más equitativo y más libre y por supuesto que no vamos a permitir que nos arrebaten ni el futuro ni la esperanza aquellos que de una manera maldita han pretendido gobernarnos y han podrido a Colombia. Adelante, maestras y maestros, feliz día.